Cuando Jesús se refiere al juicio a las naciones y en el momento cuando se determina quiénes se salvan y quiénes se pierden, en el capítulo 25 de Mateo, versículo 40, dice así: respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Previamente había narrado todo el apoyo que estas personas habían hecho al necesitado, al pobre, que no tenía vestimenta, no tenía ropa, estaba prisionero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ayuda al necesitado es un elemento fundamental en el cumplimiento de la misión. Tiene que ver con un cristianismo práctico, y la lección de esta semana es justamente la misión en favor de los necesitados. Vamos a ver experiencias que narra la Biblia también, cómo las personas han sido utilizadas como elementos de ayuda al necesitado, y en algunos casos también vamos a ver de qué manera las personas se han beneficiado por la ayuda de otras personas. Bienvenido, bienvenida a este momento especial de estudio de la Biblia, a quienes nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo y a las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales. Axiomas, más allá de la evidencia. Nuestra lección de hoy es la misión en favor de los necesitados. Usamos como guía de estudio las lecciones de la escuela sabática, que ustedes pueden adquirirlo en el Servicio de Publicaciones Adventistas o en alguna de las iglesias adventistas que conozcan. Están con nosotros dos amigos, está Freddy Almendras. Bienvenido, querido Freddy. Un saludo a nuestra audiencia, por favor. Un placer poder saludarlos, a ustedes, queridos amigos, que nos ven a través de los medios sociales. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. También con nosotros está el pastor Renson Mena. Renson, bienvenido, un saludo y luego por favor guíanos en oración. Muy bien, queridos amigos, es una bendición poder compartir con ustedes una vez más lecciones prácticas de la vida, lecciones que nos ayudan a crecer. Por favor, ahí donde estemos vamos a inclinar la cabeza, oremos. Amado Padre, gracias te damos porque en tu amor y misericordia continúas dándonos lecciones de vida práctica para mostrar tu amor. En el estudio de hoy pedimos tu guía, tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la misión en favor de los necesitados, y vamos a comenzar con una experiencia que muestra a una persona siendo ayudada para poder llegar a Jesús. Rapidito, tal vez alguien quiere contar la experiencia basado en el texto bíblico. Bueno, encontramos el texto bíblico de esta experiencia en Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Y podemos empezar diciendo que este es un trabajo de ayuda de amigos, ¿no? Porque el texto cuenta que había un paralítico y los amigos lo llevaron para poder permitir que Jesús pueda sanarlo. Hicieron el esfuerzo, subieron al techo, por la fe de ellos bajó, por la fe del paralítico también, y él fue curado, ¿no? Hay indicios que podemos marcar más profundamente en el estudio. Por ejemplo, cuando Jesús empezó a hablar de poder curarlo, de poder sanarlo, Jesús dice en el versículo 22, Jesús entonces, conociendo el pensamiento de aquellos que iban a hablar las blasfemias, dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? Y les dijo, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados. Es un resumen. Es algo bien interesante notar lo siguiente. Había un hombre paralítico y los amigos no se quedaron quietos. Ellos colocaron en acción esa amistad. Sabían que Jesús era la respuesta, sabían que Jesús daba sanidad. Y el propósito era llevarlo donde Jesús. Exactamente. Entonces ellos tenían esa fe y esa amistad que los llevó a ellos a tomar acciones decididas, acciones incluso inusitadas, porque ellos tuvieron que subir a un techo,
abrir el techo y bajarlo en una camilla por la multitud que estaba alrededor de Jesús. Eso quiere decir que uno no puede quedar de brazos cruzados, debe interesarse por aquellas personas, especialmente amigos, los que nos rodean, para llevarlos a Jesús y ahí puedan encontrar la sanidad. Lucas 5:19 dice, ¿no? Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. O sea, solo imaginar la escena previa, que ellos tenían interés de llevarlo a Jesús, sabiendo que Él es la respuesta para el problema de él, pero se le presentan dificultades. Como puede suceder cuando nosotros queremos ayudar a alguien, siempre va a haber dificultades, pero el amigo, en este caso los amigos, buscan la manera de sortear las dificultades para cumplir con el objetivo. Y como decía Freddy, el objetivo final fue cumplido, porque Jesús, al ver la fe de ellos, dice el texto, no habla del dueño de la casa, pero seguramente pasó a un segundo plano el descubrir la parte del techo y todo, porque se había producido el milagro en la vida de una persona. Capaz acá podemos puntualizar algo. Como amigo, como verdadero amigo, ¿qué haces para salvar a tu amigo, considerado amigo? A veces hablamos de la amistad muy livianamente, ¿no? Pero aquí los amigos hicieron más de lo que deberían hacer por la salvación y la sanidad del amigo paralítico. Es importante que nosotros pensemos en ese amigo, ¿no? Como dice Freddy, ¿de qué manera nosotros podemos llegar a ayudar a ese amigo, a esa persona que está teniendo necesidad? Miren, hay una cita bien interesante de la escritora Elena de White en sus libros Testimonios para la Iglesia, en el tomo 2, página 28, y menciona lo siguiente: no esperen a que se les indique cuál es su deber. Abran sus ojos y observen a los que los rodean. Hay algo bien interesante. A nuestro alrededor tenemos familiares, amigos, personas, y no podemos esperar que alguien nos diga, oye, ve y ayúdale, ve y haz algo por él. Al contrario, nosotros somos aquellas personas a quienes Dios ha encomendado una tarea, y es justamente mostrar su amor. ¿Y quiénes son esos? Son aquellos desamparados, son afligidos, son personas necesitadas. Y el texto dice, no se oculten de ellos, ni traten de ignorar sus necesidades. Qué interesante esta cita. Hay un ejemplo claro ahí en la Biblia de cómo Jesús actuaba de esa manera, ¿no? El capítulo 5 de San Juan cuenta la experiencia de un paralítico en Betesda, y el versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, se acercó a él y le dijo, ¿quieres ser sano? Ahí estamos viendo que hay un interés de parte de Jesús para ir al encuentro de esa persona. Probablemente Jesús no necesitaba ir a ese lugar, pero sabía que ahí habían personas necesitadas, y va a ese lugar, ubica a la persona, se entera de que él estaba enfermo 38 años y se acerca. Creo que aquí hay una descripción de que él tenía un método para poder llegar a las personas. Sí, y hay algo bien interesante que yo noto acá, y es que Jesús tenía un interés por ayudar a las personas. Él tenía un interés por salvarlas, por restaurarlas. Y creo que hoy el ser humano necesita tener ese interés por las otras personas. Hoy en día las personas se interesan por sí mismas. Hay personas que son asaltadas en pleno día y no ayudan. Hay personas necesitadas que están en la calle. Alguno podría tener alguna posibilidad de dar algo, pero no lo hace porque primero está mirándose a sí mismo, cuida de los suyos, pero no se interesa por los otros. Creo que este es el mejor ejemplo que tenemos en Jesús. Viendo un poquito estas experiencias, Elena de White habla de que hay un método que Cristo usaba, con algunos pasos especiales, ¿no? Freddy. El Ministerio de Curación justo dice textualmente, solo el método de Cristo será que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y ganaba su confianza. Y luego les decía, sígueme. 5 pasos interesantes, ¿no? Debemos, como dijimos hace rato y mencionaba Renzo, mostrarle primeramente confianza,
¿no? Buscar, comprometerse, ayudarlo y ganar la confianza y al final decirle sígueme, ¿no? 5 pasos que realmente son importantes, que Jesús mostró el camino de cómo poder llegar a las personas. Claro, ese ganar simpatía tenía que ver también con relacionarse con las personas. Él fue criticado varias veces por ir a la casa de algunas personas. En algún momento le dijeron, él con borrachos, bebedores de vino y con comilones se junta. Pero Jesús iba no para compartir con ellos eso, sino para poder relacionarse con las personas. Correcto, y justamente una de las cosas es comprender las necesidades de los demás. Jesús, en primer lugar, se relacionaba justamente para entenderlos, para comprender qué es lo que necesitaban. En segundo lugar, Él mostraba una compasión genuina. No era una obligación, bueno, yo vine, tengo que hacerlo porque si no, no me van a creer que soy el Hijo de Dios. No, sino porque Él les amaba. Y creo que los cristianos también debemos mostrar una compasión genuina. Y por último, al ver la necesidad de ellos, tenemos que ayudarla, atender las necesidades. Exacto, atender las necesidades. Y ahí ganaba la confianza. De estas cosas, las personas dicen, esta persona no quiere nada de mí, simplemente quiere ayudarme. Y ahí se abre la confianza. Y cuando hay confianza, recordemos, un amigo no le dice no generalmente a otro. Y ahí podemos aprovechar en el amor del Señor para llevarlos a Jesús y decirle, sigue. Ese es el método de Cristo. Vamos a una pausa y volvemos enseguida para continuar con el tema. Ya retornamos con Axiomas. La misión en favor de los necesitados es nuestro tema. Vimos cómo las personas fueron siendo atendidas en sus necesidades. Vimos a un paralítico que fue llevado por los amigos. Vimos a Jesús yendo a buscar a un paralítico, buscando atender justamente sus necesidades. Pero también hay otro grupo de necesitados que se ve en la Biblia como personas vulnerables. Inclusive Jesús y su familia en algún momento fueron personas vulnerables cuando tuvieron que salir de su tierra, irse a Egipto. No está todo el relato de lo que sucedió allí, sin duda alguna. El estar en una tierra extraña, con otra lengua, otro idioma, otro tipo de alimentación y sin las condiciones mínimas, genera también necesitados. Y en nuestro mundo tenemos refugiados, personas inmigrantes, personas extranjeras, pero que han salido muchas veces por problemas, ya sea de guerras, problemas de la naturaleza o problemas financieros, etc. ¿Qué habla la Biblia en relación a este grupo? Miren, vamos a leer Deuteronomio capítulo 10 y verso 19. El texto menciona, amarán pues al extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en Egipto. Hay algo bien interesante aquí, amar al extranjero. A los extranjeros no los conocemos, no sabemos de dónde vienen, cómo son, pero al ser extranjero o emigrante o refugiado, tienen necesidades. Y la palabra de Dios nos dice, ámenlos. Y al amarlos quiere decir que tenemos que interesarnos por su bien. Si bien no podemos hacer mucho, hacer algo por ellos. Y es que debemos recordar que nosotros también fuimos extranjeros. Un día estuvimos sin Dios, sin ayuda, y fue Dios que nos rescató, que nos abrazó, que nos trajo a sus pies. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Hay varios textos, ¿no?, que habla del extranjero, pero principalmente aquel que ha salido como inmigrante o como, digamos, como refugiado, porque no es uno que fue de turismo, sino aquel que está fuera de su tierra por algún problema. Es interesante ver que Jesús también fue refugiado. En la historia que usted contaba, cuando Herodes iba a matar a los niños, el mismo Dios los mandó a refugiarse a Egipto, ¿no? Y es por eso que el texto que anteriormente habló y leyó nuestro amigo Renzo, nos habla de que debemos amar a los refugiados, porque Jesús vivió la experiencia de estar fuera de su tierra en su niñez. Inclusive habían
algunas orientaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, la persona no debía cosechar todo de su campo, debía dejar algo para justamente estas personas vulnerables. Los necesitados pueden estar también en este grupo. No sé si en tu ciudad, en el lugar donde vives, hay personas inmigrantes, refugiados. Una de las recomendaciones es orar por estas personas y ver si en el radio de nuestra acción podemos nosotros encontrar un trabajo en favor de ellos. Y si no hay, la iglesia puede organizar alguna forma de trabajar. Yo conocí una iglesia acá en la ciudad de Santa Cruz que trabajaban con un grupo de personas que habían inmigrado de lejos, que vivían en lugares y condiciones muy mínimas, y allí se comenzó a proveerle de alimentos y después enseñarles de la Biblia. Al final, objetivo es rescatarlos, no solamente del problema social que están pasando, sino ayudarles a encontrar a Jesús. Correcto, es algo bien importante lo que la iglesia puede hacer por ellos. En nuestro medio, en cualquier ciudad, especialmente las grandes, se van a encontrar con personas extranjeras que salieron de sus países por diversos motivos y no podemos ignorarlos. Es por eso que el texto en Salmo 146, en el verso 9, dice: el Señor guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y trastorna el camino de los impíos. ¿Cómo el Señor guarda a los extranjeros? A través de aquellos que ha llamado a su luz admirable, o sea, a todos aquellos que un día decidimos servirlo y entregarnos a Él. Esto es importante, ¿no? A través de la iglesia. Exacto. A veces nosotros nos podemos limitar a orar: Señor, bendice a los huérfanos, a las viudas y a los pobres, dales el alimento, pero es a través de su iglesia la que Dios, o lo que Dios va a hacer por ellos. Jesús inclusive describió su misión como alguien que vino a aliviar el dolor de las personas. En Lucas capítulo 4, versículo 18, Él dice, haciendo cumplimiento de la profecía de Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo la iglesia puede abrazar este mismo mensaje? El mismo Señor vio que su misión era esta que menciona Isaías, pero nosotros somos prácticamente cristianos, y cristiano significa ser imitador, significa seguir el ejemplo de Cristo. Si Cristo se dio en este mundo para poder buscar y sanar, salvar, poder atender las necesidades, que es el tema de hoy, nos está llamando a nosotros a buscar a los que sufren, a los que también tienen necesidades. Hay algo bien interesante que leí en esta cita que dice así: el importante principio de ser ayudantes de Jesús en favor de nuestros amigos comienza primero con el objetivo de mostrarles amor abnegado, de entender sus necesidades antes de intentar ofrecer ayuda, brindarles la ayuda que necesitan, aunque no sepas si estarán dispuestos a seguir a Jesús. Y a veces alguna persona, algún hermano puede decir: no, a estos en vano les vamos a ayudar porque estos tienen otra cultura, estos creen en esto otro y son cerrados y mejor no. Pero no, nosotros debemos ayudar aun sabiendo que ellos quizás no acepten seguir a Jesús, porque eso es un amor genuino y abnegado. Y de paso no hay evidencias de que todos a los que Jesús le ayudó le hayan seguido. Esos 5,000 personas que fueron alimentadas en una ocasión, más las mujeres y los niños, porque dice 5,000 hombres, después 4,000, y la gente que él curó, probablemente sí, algunos tal vez no, pero él estaba cumpliendo con el propósito de aliviar el dolor de las personas. En San Juan capítulo 15, versículo 3, habla justamente de ese mayor amor que Dios tuvo, ¿no? A tal punto que vino a dar la vida por nosotros. No sé si Freddy, tú tienes ese pasaje. Leo el texto, dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Qué importante es que podamos inclusive ver de lado nuestras necesidades, aún capaz hasta la vida, para poder ayudar a un amigo. Queridos amigos, creo que nosotros podemos hacer un análisis en el lugar donde nos encontramos y ubicar
ubicar, detectar dónde están los necesitados. Los necesitados pueden ser de alimentos, de comida, puede ser también de afecto, de compañía en la iglesia, algún medicamento. Y hagamos todo lo que sea posible para acercarnos a ellos y brindar la ayuda necesaria, de modo que podamos nosotros cumplir la misión en favor de los necesitados, que sin duda alguna lo hay. En diferentes lugares, de diferentes maneras, están los necesitados en este mundo. Que Dios pueda guiarnos en este desafío de ser mensajeros, misioneros en favor de los necesitados. Vamos a una pausa final y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de nuestra lección. Gracias por estar con nosotros en este momento. La misión en favor de los necesitados. Gracias, Freddy, por compartir con nosotros en esta oportunidad y por favor algunas conclusiones. Querido amigo, nosotros somos llamados a cubrir las necesidades de nuestro prójimo. Necesidades materiales, espirituales, necesidades físicas. Pero hay un texto en la Biblia hablando de la necesidad mayor que es la espiritual. En 1 Juan 2:2 dice: Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios quiere que vayamos y llevemos la atención a todo el mundo. Gracias, Renson, también por estar con nosotros, y conclusiones, por favor. Podemos concluir lo siguiente: necesitamos atender a personas y amarlas de manera genuina. Querido hermano, y a todos los que estamos acá y cada día nos siguen, necesitamos demostrar el amor de Dios en nuestra vida. Que tú puedas ser y yo pueda ser la mano de Dios para esas personas y podamos mostrar ese amor que sin duda puede hacer y transformar el corazón de las personas. La misión de la iglesia es atender las necesidades de las personas, es llegar hasta ellas, y además de atender sus necesidades, guiarlas al Señor. Pero la iglesia somos nosotros. Independientemente si asistes a una congregación o a un templo, todos quienes queremos acercarnos a Dios, amamos a Dios, somos parte de su iglesia, que a medida que vamos conociendo nos iremos congregando, iremos practicando sus enseñanzas, sus doctrinas basadas en la Biblia, pero todos nosotros estamos llamados a cumplir la misión en favor de los necesitados. Que Dios nos dé esa fortaleza, esa sabiduría para ponernos en sus manos y ser una bendición para estos necesitados.